tal, chicos? Bienvenidos al ciclo virtual ordinario 2018-2. Soy el profesor César Villena, a cargo del curso de aritmética. El tema que vemos hoy es estadística. Estadística. Dentro de la parte de estadística nos vamos a concentrar en las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Es una cantidad representativa de un conjunto de datos que nos llevan a resumir la información en un solo número, donde este número debe estar comprendido entre el menor y el mayor de los datos. Es decir, si yo tengo por aquí los datos, pongamos D1, D2, D3, hasta un dato D sub n, yo puedo representar a todos esos datos con una única medida. Para no estar escribiendo todos ellos, o puedo representar a todos ellos con un solo dato, m. Pero este dato debe estar comprendido entre ¿quién? Debe estar comprendido entre el menor y el mayor de los datos. Si suponemos que estos están ordenados, el menor sería de 1 y el mayor sería de sub n. Entonces, toda medida de tendencia central está comprendido entre el menor y el mayor de los datos. Una de las medidas de tendencia central representativa es la media aritmética. Veamos aquí, media aritmética, la cual la denotamos con MA de media aritmética o la denotamos con un X barra. ¿Y cómo hacemos para el cálculo de la media aritmética? Bastante sencillo. La media aritmética resulta ser la suma de los datos, la suma de todos los datos ya dados, dividido entre la cantidad de datos. Esto lo podemos representar también como la sumatoria desde i igual 1 hasta n del d sub i, todo dividido entre n. Pero no es la única medida de tendencia central que nos representa. También tenemos otra medida de tendencia central, denominada por aquí media geométrica. La media geométrica, que ahora lo representamos con mg, y lo calculamos como ¿quién? La media geométrica resultaría ser la raíz del producto de los datos. Lo representamos esto también como la raíz. La productoria lo representamos con el pi. La productoria desde i igual 1 hasta n de cada uno de los di datos. Raíz enésima. De igual manera aquí, la raíz enésima. Obviamente la representación de esto sería, con estos datos de 1, de 2, sería la raíz enésima, porque son n datos, de D1 por D2 por D3, así hasta llegar a Dn, el producto de los n datos. Tenemos alguien más, la media armónica. Otra medida de tendencia central, la media armónica, la cual lo vamos a denotar con MH. La media armónica la calculamos como la cantidad de datos dividido con la suma de inversas de los datos. Suma de inversas. Esto sería n dividido con ¿quién? La sumatoria desde i igual 1 hasta n. Ahora, ¿de quién? De la inversa de los datos, es decir, 1 sobre di. Utilidades. La media armónica la utilizamos para calcular la velocidad media. La media geométrica la utilizamos para un crecimiento promedio. También para un incremento promedio
un incremento de tasa porcentual, podemos expresarlo, un incremento de la tasa porcentual. Y la media aritmética lo podemos utilizar para calcular la variación del promedio. La media aritmética, la más utilizada, ¿sí? Ya vemos todas las utilidades que tenemos en la media aritmética. También podríamos calcular la velocidad promedio. Eso es lo que tenemos aquí como las primeras medidas de tendencia central. Tenemos más medidas de tendencia central. Veamos algunas más. Otra de las medidas de tendencia central es la llamada mediana, lo cual lo denoto como ME. Y la mediana, ¿sí?, considerando los n datos, los D1, D2, D3 que habíamos dado, de forma ordenada, ya sea creciente o decreciente, es el término central. Entonces, si nosotros teníamos, vamos a tener D1, D2, D3, D4, D5, la mediana resultaría ser el término central, en este caso el D3. El D3 resultaría ser la mediana, siempre y cuando los datos estén ordenados. Ahora, ¿qué pasaría si la cantidad de datos fuera par? Es decir, D1, D2, D3, D4, D5 y D6. No tenemos un término central. Entonces, nuestra mediana tendría que ser el promedio de los dos centrales, es decir, D3 más D4 sobre 2. Esto estaría resultando ser mi mediana. Otra medida de tendencia central es la moda, lo cual se denota con MO. Y la moda es el dato que se representa con mayor frecuencia, es decir, el dato más repetitivo. La moda puede ser o un conjunto de datos, puede ser amodal. ¿Qué quiere decir amodal? Que no hay moda, ninguno de los datos se repite. Podría ser unimodal, una única moda, hay un único dato que se estaría repitiendo. Y podríamos tener bimodal. Bimodal serían dos datos que se están repitiendo. Pongamos ejemplo de ello. Amodal, pongamos 10, 11, 12, 16 y 20. Ninguno de los datos se repite. Unimodal, 10, 11, 11, 18 y 20. Solo un dato es el que se repite. Unimodal, el 11. Bimodal tendríamos, por ejemplo, la siguiente secuencia. 10, 11, 11, 20 y 20. Tendríamos que esto es bimodal porque tenemos dos modas, el 11 y el 20. Antes de pasar a las medidas de dispersión, pongamos por aquí o recordemos algunas propiedades. Recordemos que la media aritmética siempre es mayor o igual que la media geométrica y la media geométrica es mayor o igual que la media armónica. ¿Cuándo será que coinciden? Coincidirán, se cumplirá la igualdad cuando todos los datos sean iguales. Para dos datos, ¿qué es lo que se cumple para dos datos? La media aritmética de A y de B tendría que ser bastante sencillo. A más B sobre 2. Su media geométrica de los valores A y B tendría que ser la raíz cuadrada de A por B. Y la media armónica para dos datos A y B tendría que ser 2AB sobre A más B, ya operado. Y teniendo estos dos datos, podemos decir que se cumple que la media aritmética de A y de B multiplicado por la media armónica de A y de B resulta ser la media geométrica de A y de B elevado al cuadrado. Y una propiedad más,
la media aritmética de A y de B menos la media geométrica también de A y de B, media geométrica de A y de B. La diferencia se podría expresar como un cuarto de, por aquí, la diferencia de los números elevado al cuadrado y como denominador la media aritmética de AB más la media geométrica de A y B. Propiedades de las medias. Veamos ahora medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión, qué tan dispersos están los datos, tenemos una de ellas conocida como la varianza. ¿Cómo hacemos el cálculo de la varianza? Lo cual lo vamos a denotar con ρ cuadrado. El cálculo de la varianza tendría que ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los de i, cada uno de los datos, menos el promedio elevado al cuadrado y todo dividido con n. Otra forma de calcularlo, de calcular la varianza, tendría que ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los de i al cuadrado, todo dividido entre la cantidad de elementos menos el promedio aritmético elevado al cuadrado. Tenemos algunas propiedades de la varianza. Si tenemos la varianza de k por x, esto tendría que ser igual a k al cuadrado por la varianza de x. En cambio, si tenemos la varianza de x a la cual se le ha adicionado, a los datos se le ha adicionado una constante, esto seguiría siendo la varianza de x. Es decir, no se altera cuando a cada uno de los datos le suma una constante, pero queda multiplicado por la constante al cuadrado cuando cada uno de los datos ha sido multiplicado por la constante. Otra de las medidas de dispersión que tenemos es la llamada desviación estándar, la cual simplemente lo denotamos como ρ. Y denotada como ρ ya sabemos quién vendría a ser. La desviación estándar, denotada como ρ, o en algunos casos también se les suele escribir ds, tendría que ser la raíz ¿de quién? La raíz de la varianza. Justo de lo que acabamos de ver. Esta medida, la varianza, ¿sí? Nos permite identificar los datos que están a una distancia por encima o por debajo de la media de los datos. ¿Sí? Tenemos otras también medidas de dispersión, que sería el coeficiente de variación. Finalmente, el coeficiente de variación, lo cual lo denotamos como CB, coeficiente de variación. Y el cálculo es bastante sencillo. La desviación estándar dividido con la media aritmética y todo multiplicado por el 100%. Es decir, esto sería ρ sobre MA multiplicado por el 100%. Veamos algunos ejemplos antes de pasar a los ejercicios. A ver, supongamos que el promedio de los pesos en kilogramos de los alumnos de un aula del centro pre es 58. El peso promedio, pongamos así, de todos los alumnos de un aula, el peso promedio es 58. El peso promedio de los varones, pongamos aquí el peso promedio de los varones. El peso promedio de los varones, supongamos que es de 65 kilos. Y el peso promedio
de las mujeres, supongamos que es de 55 kilos. Podemos preguntar aquí qué porcentaje representa el número de damas de esa aula respecto del total. Es decir, las damas, ¿qué porcentaje son? A partir de los pesos promedios, tratemos de calcular qué porcentaje representan las damas. Suponemos que ya tenemos los pesos promedios y ahora vamos a poner aquí las cantidades. Suponemos entonces que hay B varones y suponemos que hay M mujeres. El total de alumnos sería B más M. Bastante sencillo por allí. Ahora hay B varones cuyo peso promedio es 65. Si yo quisiera calcular el peso promedio de toda el aula, la cual por dato ya tengo que es 58, tendría que sumar el peso de todos los varones y el peso de todas las mujeres y dividirlo entre la cantidad de alumnos. Es decir, peso de los varones, de todos los varones, más el peso de todas las mujeres dividido entre la cantidad que hay. Y la cantidad que hay, yo ya sé que es B más M. Entonces, este 58 resultaría ser el peso de todos los varones. El promedio de los varones es 65. Es decir, es como si yo tuviese B personas que tienen 65 kilogramos cada una. B personas con 65 kilogramos sería 65 veces B, o B veces 65. Y para calcular el peso de las mujeres, son M personas que tienen 55 kilogramos de peso. 55, 55, ¿cuántas veces? M veces. Sería 55 por M. Todo dividido sobre B más M. Obviamente esto pasa a multiplicar y tendríamos 58B más 58M igual a 65B más 55M. Fácilmente tendríamos por aquí, si mandamos todos varones y todas mujeres a un lado, varones entre 3 igual a damas o mujeres, lo había llamado mujeres, entre 7. Entonces estaríamos teniendo por aquí que mujeres sería igual a un 7K y varones sería igual a un 3K. Vamos a lo que nos estaba pidiendo, la parte del porcentaje. Tendríamos entonces por aquí el total de personas, es decir, varones más mujeres, resultaría ser un 10K. Y las mujeres resultarían ser un 7K. ¿Qué porcentaje son las damas? Si 10K lo hacemos corresponder a un 100%, 7K le correspondería, de forma rápida, una regla de 3, el 70%. Entonces las mujeres estarían representando el 70%. Pongamos otro ejemplo. El promedio de los cuadrados de los n primeros números enteros es 248 entre 3. ¿Cuál será el promedio de los cubos de estos números? A ver, el promedio de los n primeros números al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿hasta llegar a quién? Hasta llegar a n al cuadrado, el promedio de los n primeros números al cuadrado resulta ser 248 entre 3. Lo que yo quiero saber, cuál sería el promedio de los cubos. Es decir, lo que yo estoy buscando es 1 cubo más 2 cubo más 3 cubo hasta llegar a n al cubo, todo entre n. ¿Quién es esto? Ahora, de aquí nosotros ya conocemos la suma de los n al cuadrado. Esto tendría que ser n por n más 1 por 2n más 1 entre 6.
Pero como estaba dividido entre n, a ver, entre 6, pero como estaba dividido entre n, entre 6n. Esto tendría que ser 248 entre 3. Como tengo garantizado de que el n es diferente de 0, puedo simplificarlo. Tercia 1, tercia 2. Estaríamos teniendo que n más 1 por 2n más 1 sería 248 por 2, 496. Y 496 debo expresarlo como el producto de dos números. Esto sería 16 por 31, con lo que el valor de n automáticamente obtendría que sería 15. Entonces, el valor de n es 15. Pero lo que yo quiero ahora es el promedio de los cubos. ¿Cómo desarrollaríamos esto? Conocemos también la suma de los cubos. La suma de los cubos es n por n más 1 entre 2 elevado al cuadrado. Pero ya conozco que n es 15. Entonces, esto resultaría ser 15 por 16 entre 2 elevado al cuadrado. Eso es la suma de los cubos. Pero todo tiene que estar dividido entre n, es decir, dividido con 15. Y ya tengo este promedio buscado. Haciendo los cálculos respectivos, este promedio buscado resultaría ser 960. Un ejemplo más. Una empresa dedicada al ensamblaje de relojes, en una empresa dedicada al ensamblaje de relojes, se sabe que el tiempo que demoran los 3 mejores relojeros en ensamblar un reloj sería la siguiente. A ver, el primer relojero demora 4 minutos. El segundo relojero demora 6 minutos. El tercer relojero no sabemos cuánto tiempo demora, X minutos. Ahora, la empresa sabe que el rendimiento promedio, la empresa ya tiene calculada el rendimiento promedio, lo tiene calculado como 72/13. Entonces, a partir de esta información quiero saber cuánto demora el tercer relojero en ensamblar un reloj. El rendimiento promedio. La empresa ha calculado el rendimiento promedio. ¿Qué promedio o qué medida de tendencia central me ayuda a calcular el rendimiento promedio? El rendimiento promedio me ayuda a calcularlo la media armónica. Entonces, yo tengo que calcular la media armónica. ¿De qué datos? Tengo que calcular la media armónica ahora de los datos 4, 6 y X. Como son 3 datos, la media armónica resultaría ser 3 dividido con la suma de inversas, es decir, 1 entre 4 más 1 entre 6 más 1 entre X. Y esto, por el dato que se está dando, resultaría ser 72 entre 13. Obviamente simplificamos, tercia 24, y lo que estaríamos teniendo por aquí es que 13/24 resultaría ser un cuarto más un sexto más 1 sobre X. Operando todo por 24 tendríamos 13 igual a 6 más 4 más 24 entre X. 3 es igual a 24 entre X, con lo que el valor de X ya resultaría 8. X igual a 8. Entonces, el tercer empleado demora 8 minutos en poder ensamblar el reloj. Eso ha sido nuestro resumen teórico. Pasemos ahora a los ejercicios. Ejercicio 1. De 20 personas se sabe que ninguna tiene menos de 10 años de edad. Halle la edad máxima que puede tener una de estas personas para que el promedio de edades sea 11. A ver, ¿cuál sería la idea aquí? Supongamos que solo, en notas, supongamos que son 2 notas y que tu promedio salió 20, o sea, el promedio salió 15.
Para obtener este promedio 15, fácilmente cada una de las notas puede haber sido 15 y 15. 15 y 15 entre 2 va a ser 15. Pero yo quiero que una de ellas sea mínima. Si yo quiero que una de las notas sea mínima, debo buscar que la otra sea lo más grande posible. En notas, lo más grande que puede haber es 20. Y este sería el mínimo. Entre 2 quiero que el promedio se mantenga. Y el valor de x ya resultaría 10. Entonces, cuando yo busco que una nota sea mínima, la otra tiene que ser máxima. Y si yo quiero que una nota sea máxima, la otra tendría que ser mínima. Siguiendo ese razonamiento en el ejercicio, nos dice, halla la edad máxima que puede tener una de estas personas para que el promedio sea de 11 años. Si yo quiero que una sea máxima, las otras deben ser lo menor posible. Lo menor posible, la menor edad posible. Dice, ninguna tiene menos de 10 años. La mínima edad que podrían tener entonces sería 10. Ten en cuenta que 10 no es menos que 10. 10, la otra persona también tendría 10, otra persona también tendría 10. ¿Cuántas veces? Son 20 personas. Si son 20 personas, hay 19 personas que tienen 10 años. Y la última tiene una edad X, con lo cual yo ya estaría buscando que sea máxima. Pero todo entre 20 para calcular el promedio debe ser 11. Entonces tendríamos 19 por 10 más X igual a 20 por 11. 220 menos 190, el valor de X sería automático. 30. La máxima edad que puede tener una de esas personas es 30 años. Ejercicio 2. La edad actual de Roberto es 3 veces más que la edad de Bruno. Hace 4 años la diferencia de sus edades era equivalente al promedio de las edades actuales, aumentado en 10. Determine la edad actual en años de Bruno. A ver, las edades de Alberto y de Bruno. Entonces, vamos a poner por aquí que Alberto tiene A años. Y Bruno, obviamente, B años. Luego me dice, la edad de Alberto es 3 veces más que la de Bruno. Entonces, Alberto será, a ver, ojo aquí, es lo mismo decir el triple que decir 3 veces más. Si la cantidad fuera X, el triple sería sencillo, 3X. Si la expresión fuera 3 veces más, entonces tendría la cantidad aumentado en ¿quién? En 3 veces esa cantidad, lo cual sería 4X. Lo que tenemos aquí es justamente esa expresión. Es 3 veces más que la edad de Bruno. 3 veces más, ya lo interpretamos, sería ¿quién? 4 veces la edad de Bruno. Luego me dan el dato de que hace 4 años la diferencia de sus edades. Pero la diferencia de sus edades hace 4 años o actualmente siempre va a ser la misma. Supongamos aquí, Alberto y Bruno, visualicemos eso. Supongamos que Alberto tiene 10 años y Bruno tiene 8 años. La diferencia de sus edades es 2. Pasan 5 años, tiene 15, Bruno tendrá 13. La diferencia de edades sigue siendo 2. Pasen los años que pasen, pasan 5 años más, 20, 18. La diferencia de edades siempre es la misma. Entonces, no importa si la diferencia de edades era hace 4 años o era actualmente. La diferencia de edades se mantiene. A menos B, la diferencia de edades, era equivalente al promedio de las edades actuales. Es decir, el promedio sería A más B sobre 2, el promedio de las edades actuales, todo aumentado en 10. Pero ya sabemos que el valor de A es 4B. Entonces, reemplazamos 4B menos B, 3B, igual a ¿quién? 4B más B, 5B medios, más 10. Multiplicando todo por 2,
6b igual a 5b más 20. Fácilmente podría ya obtener el valor de b. El valor de b sería 20. Y una vez que ya tengo b, podría también encontrar el valor de a. A es 4 veces b, es decir, 80. Pero solo me están pidiendo determinar la edad de Bruno. Su edad actual de Bruno es 20 años. En el cuadro siguiente se presentan los consumos mensuales de electricidad en el distrito de Laraos, provincia de Yauyos, región de Lima, en miles de kilowatts horas, de los 4 últimos meses del año que pasó. A partir de los incrementos porcentuales de consumo de cada mes, determina el incremento porcentual trimestral medio acumulativo. Nos están pidiendo hallar el incremento porcentual. El incremento porcentual, ¿qué media nos ayuda a encontrar el incremento porcentual? Para encontrar el incremento porcentual podemos utilizar o deberíamos utilizar la media geométrica. Entonces nos están pidiendo encontrar la media geométrica de los incrementos porcentuales. Tenemos inicialmente 10 que representará un 100%. Luego 12,5 que representará ¿quién? Fácil, 125%. Aplicando nuestra regla de 3. Entonces aquí tenemos 125%. 8. Ahora, 12,5 va a representar el 100%. 8, ¿qué representará? Nuevamente una regla de 3. Esto fue nuestra primera regla de 3. Ahora calculemos en esta segunda regla de 3. Con lo que tendríamos que el valor de x resultaría ser 64%. Entonces aquí tenemos 64%. Ahora, una más. 8 ahora me representa el 100%, estoy partiendo de allí. 17.28, ¿qué será? No lo sé, lo llamo y para no utilizar la misma variable que ya utilizamos. Y mi tercera regla de 3. Haciendo los cálculos respectivos, tenemos de que y resulta ser 216%. Entonces, como lo que queremos es el incremento porcentual, lo único que nos queda por hacer es calcular la media geométrica de los valores ya calculados. Es decir, la raíz cúbica de 125%, 64% y finalmente 216%. ¿Sí? Ojo aquí, 216%. A ver, tratemos de dar forma a esto. Raíz cúbica, 125, que sería 5 al cubo, sobre 100, 64, 2 a la sexta, sobre 100 también, por ser el porcentaje, y finalmente 216, que sería, si hacemos el cálculo de 216, y sería 2 al cubo por 3 al cubo, todo sobre 100. Entonces ahora ya es más fácil calcular la raíz cúbica. Finalmente esto nos resulta 120 sobre 100. 120 sobre 100 que lo puedo representar como 120%. 120%. Ya sabemos que toda cantidad inicialmente es su 100%. Y si resulta ser un 120%, eso quiere decir que el incremento sería igual al 20%. En el ejercicio 4, en un grupo de turistas hay cierta cantidad de personas. El 70% de ellas son adultos y el resto menores de edad. El peso medio de los adultos es 70 kilogramos y el peso medio de los menores de edad es 40 kilogramos.
Determine el peso promedio de todas las personas del grupo. Esto sería una situación ya bastante sencilla. Si suponemos que el total de personas son 100, pongamos por aquí, total de personas, un 100K, 100K porque voy a calcular porcentajes. Entonces, el 70% de ellas son adultos. Los adultos serían 70K. Obviamente los menores de edad tendrían que ser el 30%, 30K. El peso promedio de los adultos es 70 kilogramos. Mejor usamos otra variable para no tener K de kilogramos. 100 alfa. Los adultos 70 alfa, los varones, los menores 30 alfa. El peso promedio de los adultos es 70 y el de los menores es 40. ¿Quién sería el peso promedio de todas las personas? Al igual que como visualizamos en el ejemplo, tendríamos aquí, son 70 adultos personas, 70 alfa adultos, cuyo peso es 70. Entonces tendríamos 70 veces 70 alfa. Y tenemos 30 alfa personas, cuyo peso es 40. Si sumamos todos los pesos, tendría 40 veces 30 alfa. Pero si quiero calcular el peso promedio, debo dividirlo entre el total de personas. Y el total de personas son 100 alfa. Obviamente los valores de alfa se simplifican. Los dos ceros arriba, los dos ceros de arriba con los dos ceros de abajo se cancelan y tenemos el cálculo del peso medio, que sería bastante rápido, 61. Ejercicio 5. Esther llevó los 6 cursos del primer ciclo de estudios generales de Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego de rendir los 6 exámenes, que fueron calificados con valores enteros de 0 a 20, obtuvo 6 notas, cuya media aritmética es 16 y cuya mediana es 15. Además, es bimodal. Determine la menor nota que obtuvo Esther. Son 6 notas, entonces pongamos por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. El espacio para las 6 notas. Me dice que la mediana es 15. Bueno, la mediana son 2 datos centrales. Entonces, la mediana tendría que ser por aquí 15. Bastante sencillo. Para que salga 15, podría poner 15 y 15. Pero también podría darse otra situación para que salga 15. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál sería la otra situación dable para que la mediana sea 15? Que sea un 14 y que sea un 16. Con esto también obtenemos una mediana de 15. Ahora, dice, además es bimodal. Tienen que haber 2 modas. Determine la menor nota. Yo quiero que sea bimodal y al mismo tiempo quiero que haya una menor nota. Entonces, las otras notas que deben haber, como en el ejercicio anterior, deben ser lo máximo posible. Las 2 notas que estén aquí deben ser lo máximo posible para que ésta se haga lo menor. ¿Quién sería lo más grande que podrían ser? Serían 20, lo más grande que puede ser, porque fueron calificadas de 0 a 20, ambas 20, y ya tengo que es bimodal. De igual manera por aquí, podría colocar 20 y 20, y ya también, no, por aquí no tenemos que es bimodal. Tenemos al momento que es moda 20. Quiero que sea bimodal. Y obviamente los datos están ordenados, entonces lo más grande que podré poner por aquí sería un 14. De esta manera ya es bimodal. Moda 20 y moda 14. Mediana 15. Entonces, me queda aquí la nota mínima por colocar. La nota mínima XX. En el segundo caso ya es inmediato. Veamos qué es lo que está sucediendo en el segundo caso. Tendría
el dato que aún no he utilizado es que la media aritmética es 16. Si la media aritmética es 16 y la media aritmética es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos, entonces la suma de todas las notas sería 16 por 6. 16 por 6, 96. La suma de todos los datos tendría que ser 96. Entonces, x más 14, más 14, más 16, más 20, más 20, tiene que ser 96. Pasa todos los valores a restar y obtendríamos que el valor de x sería ¿cuánto? Sería 12. Ahora, veamos por este otro lado, quizás obtenemos un valor menor. Ya tenemos las dos modas, 15 y 20. Si quiero que esto sea mínimo, debo colocar aquí lo más grande posible. Lo más grande posible sería ¿quién? 14. No podría colocar 15 porque haría que 15 sea la única moda. Entonces debo colocar lo más grande que se pueda y tratar de mantener las dos modas. Lo más grande sería 14. Entonces aquí tendríamos la misma situación. X más 14, más 15, más 15, más 20, más 20, tiene que resultar ser 96. ¿Cuánto resulta aquí el valor de X? También resulta ser 12. Entonces, ¿quién es la menor nota que obtuvo Esther? La menor nota que obtuvo Esther en uno de sus exámenes fue 12. Ejercicio 6. 7 ovejas comieron una hierba venenosa. Las horas enteras que tardaron en morir fueron 2, 3, 5, n, 4, m y 5, con n menor que m. Se sabe que la media de estos números fue 4, el promedio aritmético fue 4, y su desviación estándar, raíz de 8 séptimos. Determine la media geométrica de m, n y 2m cuadrado. A ver, sabemos que el promedio es 4, me dice. La media fue 4. Si la media fue 4, ¿qué podríamos decir por allí? La suma de todos, 2 más 3 más 5 más n más 4 más m más 5 entre 7, porque son 7 datos, esto debería dar 4. Entonces, ¿qué podríamos obtener? ¿Qué conclusión podríamos tener por aquí? 19 más m más n tendría que ser 28. Entonces, obtenemos el valor de m más n. M más n tendría que ser 9. Ahora, la desviación estándar. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? La desviación estándar aquí nos dan de dato que la desviación de estándar es raíz de 8 séptimos. Pero nosotros recordamos que la desviación estándar es igual a la raíz de la varianza. Entonces, estaríamos teniendo de que la varianza es igual a 8 séptimos. ¿Y cómo hacemos el cálculo de la varianza? El cálculo de la varianza era el promedio menos cada uno de los datos elevado al cuadrado dividido entre la cantidad de datos. El promedio es 4. 4 menos el primer dato, que es 2. 4 menos 2, 2 al cuadrado. 4 menos 3, 1 al cuadrado. 4 menos 5, 1 al cuadrado. 4 menos n al cuadrado. 4 menos 4, 0 al cuadrado. 4 menos m al cuadrado. 4 menos 5 menos 1. Pero menos 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1 al cuadrado. Todo dividido con 7. Todo dividido con 7. Y esto debe ser 8 séptimos. Evidentemente los 7 se cancelan. Y estaríamos teniendo ahora 4 más 1 más 1 más 1. 7 más 4 menos n al cuadrado más 4 menos m al cuadrado igual a 8. Entonces tendríamos por aquí n al cuadrado más m al cuadrado menos 8
doble producto, mn, doble producto, 4 por 2, 8, n, menos 8n, menos 8m. De una vez, menos 8 veces m más n igual a 1. 72. M más n era 9. 9 por 8, 72. 72. ¿Cómo reemplazamos esto? Está faltando el cuadrado del 4. Cuadrado del 4, 16, 16 menos 32. 1 menos 32. Entonces tenemos n cuadrado más m cuadrado y menos pasaría como más 72, lo cual nos daría finalmente 40. 41 con el 1 que tenemos allí. Bien, entonces esto también lo guardo como otro dato. Y por aquí, n cuadrado más m cuadrado igual 41. Teníamos la condición de que n es menor que m. Entonces debo buscar dos números que sumados den 9 y cuyos cuadrados suman 41. Podríamos formar toda la ecuación cuadrática o podríamos simplemente hacer una prueba de valores. Haciendo una prueba de valores, se ocurre 4 y 5. 4 más 5, 9. 16, 16 más 25, 41. Entonces ya tenemos que el valor de n tendría que ser 4 y el valor de m es 5. Tenemos los valores de m y de n. Pero no nos piden ello, nos piden la media geométrica. ¿La media geométrica de qué valores? Nos están pidiendo la media geométrica de m, que sería 5, de n, que sería 4, y de 2m al cuadrado. 25 por 4, 50. Esta media geométrica resultaría ser, como son tres valores, la raíz cúbica de 5 por 4 por 50. Lo cual nos daría raíz cúbica, 20 por 5, 10, agrego los ceros. Al sacar la raíz cúbica tenemos el valor ya calculado de 10, que sería la clave A. Para el ejercicio 7, una empresa contrata a 6 trabajadores, pagándole diariamente 49, 50, 50, 55, 60 y 60 soles respectivamente a cada uno de ellos. Si los 6 trabajadores reciben un aumento del 20% en sus pagos, pero por alimentación diaria le hacen un descuento de 15 soles, determine la varianza de los números que representan los nuevos jornales. A ver, el jornal es el pago diario. El pago diario, ¿quién sería el primero? El promedio de los pagos diarios. El promedio de los pagos diarios tendría que ser la suma de todos los pagos, que sería 49 más 50, más 50, más 55, más 60, tenemos uno más de 60, todo dividido entre 6, son 6 trabajadores, lo cual nos da, luego de hacer los cálculos, 54. Eso sería el promedio. Ahora, queremos calcular la varianza. ¿Quién sería la varianza de estos jornales? Vamos a llamar la varianza de los jornales. ¿Sí? La varianza de los jornales, la varianza de X, donde X eran los datos. ¿Cómo calculábamos la varianza? Bastante sencillo. El promedio menos cada uno de los datos elevado al cuadrado. Sería entonces 54 menos 49, 5 al cuadrado. 54 menos 50, 4 al cuadrado. 54 menos 50, 4 al cuadrado. 54 menos 55 menos 1, pero al elevarlo al cuadrado sigue siendo positivo, 1 cuadrado. 54 menos 60 menos 4, perdón, 6, pero al elevarlo al cuadrado sigue siendo positivo. 54 menos 60, 6
sigue siendo positivo al elevarlo al cuadrado. Todo dividido entre la cantidad de datos. Al operar esto nos resultaría 65 tercios. Ya tenemos la varianza. Nos pide la varianza de los números que representan los nuevos jornales. Pero ¿quién serían los nuevos jornales? Los nuevos X. Dice, cada jornal aumentó en 20%, recibió un aumento del 20%, pero por alimentación le hacen un descuento de 15 soles. Entonces, los nuevos X, ¿quién vienen a ser? Si aumentó en 20%, 120% de X. Pero si disminuye en 15, 120% de X menos 15. Recordemos las propiedades que vimos. La varianza de X más K seguía siendo la varianza de X. Pero sin embargo, la varianza de K por X, esto resultaba ser K al cuadrado por la varianza de X. Yo quiero aquí, o lo que me está pidiendo el ejercicio, es la varianza de los nuevos sueldos, de los nuevos jornales, de los nuevos X. Entonces, sería la varianza de ¿quién? De 120% X menos 15. Cuando hay suma o resta, la varianza no se altera. Entonces, esto resultaría la varianza de 120% X. Pero cuando hay una constante, la constante sale elevado al cuadrado. Entonces, aquí tendríamos 120 sobre 100, de una vez como porcentaje, al cuadrado por la varianza de X. Esto resultaría ser 120 sobre 100 al cuadrado, 144 sobre 100. Pero la varianza de X ya lo tengo de dato, lo he calculado, es 65 tercios. 65 tercios. Lo único que nos queda es operar, multiplicar esto, y resultaría ser 31,2. Entonces, la varianza de los números que representan a los nuevos sueldos sería 31,2. Ejercicio 8. El número de vendedores ambulantes que hay dentro y fuera de un mercado limeño, se sabe que la diferencia de los cuadrados de la media aritmética y de la media geométrica del número de ambulantes del interior y exterior del mercado es 1089. La cantidad de ambulantes del exterior es mayor que la cantidad de los del interior. ¿Cuántos ambulantes más hay en el exterior que en el interior de los mercados? Me está diciendo que la cantidad de ambulantes del exterior es mayor. Y luego me piden calcular esa diferencia. Entonces, exterior menos interior es lo que me están pidiendo calcular. Donde E es la cantidad de ambulantes en el exterior y sería la cantidad de ambulantes que hay en el interior. Luego me dice que la media geométrica, la diferencia de los cuadrados de la media aritmética y de la media geométrica es 1089. Entonces, el dato que nos están dando aquí sería que la diferencia de los cuadrados de la media aritmética al cuadrado de la cantidad de trabajadores del exterior y el interior menos la media geométrica al cuadrado de dichas cantidades, la diferencia es 1089. Una de las propiedades de la media aritmética y de la media geométrica que vimos es que la media aritmética, en este caso de E y de I, menos la media geométrica de las mismas cantidades, E y de I, resultaba ser ¿quién? Un cuarto de la diferencia E menos I al cuadrado dividido con la suma, es decir, media aritmética más media geométrica, obviamente de E y de I, Entonces, aquí lo que haríamos sería pasar este término a multiplicar. Si paso todo este denominador a multiplicar, tendría 4 veces media aritmética menos media geométrica por media aritmética más media geométrica, suma por diferencia. La suma por diferencia daría la diferencia de cuadrados.
Entonces, media aritmética al cuadrado de exterior-interior menos la media geométrica de exterior-interior al cuadrado sería igual ¿a quién? A e menos i al cuadrado. Pero este dato lo conocemos, nos lo han dado, es 1089. 4 por 1089 tendría que ser e menos i al cuadrado. Entonces, sacando raíz cuadrada a cada uno, e menos i resulta raíz de 4, 2, raíz de 1089, 33. Y nos pedían justamente e menos i. Como nos están pidiendo e menos i, ya tenemos el ejercicio resuelto. E menos i resultaría ser 66. Ejercicio 9. Hoy, durante el almuerzo, David le dice a su hijo Daniel: hace 15 años, la media geométrica del número de años que teníamos era 15. Si Daniel comprueba que el resultado obtenido por su padre es correcto, determine la media armónica del número de años que tienen actualmente padre e hijo. Las edades, supongamos que las edades actuales sean A y B, tanto del padre como del hijo. Hace 15 años las edades eran A menos 15 y B menos 15. Pero si me pide la media geométrica, tendría que multiplicarlos y sacar la raíz cuadrada, porque son dos términos. Y dice que la media geométrica del número de años que tenían hace 15 era 15. Elevamos esto al cuadrado y tendríamos de que A menos 15 por B menos 15 resulta ser, elevarlo al cuadrado, 225. Tendríamos entonces aquí A por B menos 15B menos 15A menos 15 veces A más B más 15 al cuadrado más 225 igual a 225. Obviamente 225 y 225 se cancelan, lo que tendríamos que A por B sería igual a 15 veces A más B. Ojo que me están pidiendo la media armónica. Por aquí lo que me piden es la media armónica de A y de B. La media armónica para dos números resulta ser 2AB sobre A más B. Entonces de aquí, de este dato, AB sobre A más B resulta ser 15. Pero lo que yo necesito es el doble, entonces esto tendría que ser el doble de 15, 2 por 15, 30. Ejercicio 10. Marcos entrena corriendo 4 vueltas a todo el perímetro del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siempre a velocidades constantes, de la siguiente manera. La primera vuelta con una velocidad de 15 km por hora, la segunda a 3 km por hora, la tercera a X km por hora y la cuarta a 5 km por hora. Si la velocidad media con la que dio las 4 vueltas es de 6 km por hora, determine la suma de cifras de X. Velocidad media tenemos aquí. Para la velocidad media uso la media armónica. Entonces tendríamos que la media armónica de todas sus velocidades, es decir, de 15, ¿de quién más? De 3, de X y de 5 resultó ser 6. ¿Y cómo calculábamos la media armónica? La media armónica lo calculábamos como la cantidad de datos, es decir, 4, dividido entre la suma de inversas, es decir, 1 entre 15 más 1 entre 3 más 1 entre X más 1 entre 5.
Entonces, ahora lo único que nos queda es la parte operativa. Tendríamos 1 entre 15 más 1 entre 3 más 1 entre x más 1 entre 5 igual a 4 sextos, que sería lo mismo que 2 tercios. Multiplicando todo por 15 sería 1 más 5 más 15 entre x más 3 igual 5 por 2, 10. Entonces, 15 entre x igual 1. El valor de x resultaría ser 15. Pero lo que me pide es la suma de cifras. La suma de cifras, 1 más 5, resulta ser 6. Eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado.